En 1981, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó lo que afirmaron ser la primera lista completa de accidentes con armas nucleares estadounidenses. En esa lista se incluyeron varios accidentes nunca reportados al público cuando ocurrieron, algunos inéditos antes del informe de 1981, incluyendo uno totalmente desconocido de diciembre de 1964 cerca de Vail, Dakota del Sur. Esa vez cuando la ojiva se cayó de un misil, Minuteman nos recuerda lo importante que es usar la herramienta adecuada para el trabajo. Es una historia que merece ser recordada. Una historia del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en la web del Sitio Histórico Nacional del Misil Minuteman menciona que el lanzamiento soviético del Sputnik en octubre de 1957 impulsó el desarrollo del misil Minuteman. Tras Sputnik, según el sitio web, un titular decía: Estados Unidos debe alcanzar a los rojos o estamos muertos. El problema no era la esfera de 23 pulgadas que emitía un bip de radio, sino, como dice el Servicio de Parques, el gran cohete soviético que lanzó el satélite. Los soviéticos habían demostrado por primera vez un dispositivo termonuclear en octubre de 1951. El lanzamiento del Sputnik representó más que un simple gol en el juego llamado la carrera espacial. Representaba la capacidad soviética de entregar un arma termonuclear en cualquier parte del mundo. El Servicio de Parques explica que, presionado por asesores militares y la opinión pública, el presidente Dwight D. Eisenhower aceleró a regañadientes el programa de misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos. En 1958, el Congreso subió la asignación para Minuteman de 50 a 140 millones de dólares. El Congreso añadió 2.000 millones al presupuesto de Minuteman para los próximos 5 años al año siguiente. Un problema era que los programas Atlas y Titan en Estados Unidos, para desarrollar un misil balístico intercontinental, usaban combustible líquido. Estos misiles no podían almacenarse de manera segura, con el combustible dentro, y requerían que se les abasteciera manualmente antes del lanzamiento. Esto significaba no solo que tomaba mucho más tiempo lanzarlos, sino también el costo de grandes equipos para mantener y operar el misil. El Wall Street Journal indicó que los misiles necesitaban una tripulación altamente capacitada y más numerosa que la de cualquier bombardeo, no solo presionar un botón. El diario concluyó que Estados Unidos necesitaba un misil de segunda generación con combustible sólido. Aunque tenía sentido en teoría, aún había muchas barreras tecnológicas. En 1956, un coronel y químico de 42 años de la Fuerza Aérea, Eduardo Hall, recibió la tarea de superar esas barreras. Un obituario de 2006 en el New York Times señaló que, mientras se invertían millones en un programa para impulsar el esfuerzo estadounidense, el coronel Hall destacó como líder técnico, especialmente en el desarrollo de cohetes de combustible sólido. Hall y su equipo lograron resolver los problemas técnicos más difíciles en menos de un año, lo que le valió el apodo de padre del Minuteman misil balístico intercontinental. El Minuteman se incorporó al arsenal estratégico de Estados Unidos en 1962 y su versión mejorada, Minuteman 1B, entró en operación en 1970. El Servicio de Parques Nacionales explica que el Minuteman, primer misil balístico intercontinental de combustible sólido de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, podía estar inactivo por largos periodos, requiriendo poco mantenimiento. Controlado remotamente desde centros de control de lanzamiento subterráneos a millas de distancia de los silos, ofrecía una respuesta de lanzamiento casi instantánea. Desde el momento en que se giraban las llaves para ejecutar una orden de lanzamiento positiva hasta que el misil salía del silo, solo tomaba alrededor de un minuto. De ahí el nombre Minuteman. Los misiles, diseñados para producirse en masa y dispersarse dificultando su localización, se desplegaron en varias bases, como la base de la Fuerza Aérea Ellsworth en Rapid City, Dakota del Sur. Con el ala 44 de misiles estratégicos, el bandido de Black Hills. Siguiendo el ritmo acelerado del proyecto, los silos y las instalaciones de lanzamiento se instalaron muy rápido. El Servicio de Parques Nacionales indica que, a principios del verano de 1963, la fabricación de acero concluyó en los 165 sitios de Dakota del Sur, y los equipos terminaban un silo diario. De esos 165 sitios, 150 eran silos con el misil Minuteman 1B. El Minuteman 1B medía 55 pies con 11 pulgadas de largo,
Pesaba aproximadamente 65.000 libras, tenía un alcance operativo de 5.500 millas y llevaba una sola ojiva termonuclear, 56 de 600 libras, con un rendimiento de 1.2 megatones, o el equivalente a 1.2 millones de toneladas de trinitrotolueno, montada en un vehículo de reentrada Mark 11, o vehículo de reentrada. Cada misil, viajando a 15.000 millas por hora, podía entregar una ojiva de Estados Unidos a la Unión Soviética en media hora. En 1964, los 150 Minuteman del 44 ya estaban en sus silos y alerta estratégica. En diciembre de 1964, el sistema aún era relativamente nuevo. El sargento mayor retirado Alonzo Hall dijo a la radio pública de Dakota del Sur el año pasado: en 1964 aún enfrentaban dificultades para decidir quién se haría cargo de los sistemas. Técnico general en reparación de radios. Parece un grupo capaz de encargarse del sistema de seguridad. El 5 de diciembre, la tripulación de la instalación Lima 1 reportó una falla en el sistema de seguridad interna de la zona de lanzamiento. Es un silo de misiles, clave Lima 2. El Rapid City Journal detalló en 2017 que Lima 2 era uno de 150 silos subterráneos con misiles Minuteman, instalados en el oeste de Dakota del Sur y distribuidos en 13.500 millas cuadradas. Lima 2 estaba cerca del pequeño pueblo de Bay, al norte de Sturgis y al este de Belle Fourche. Un informe de la Fuerza Aérea de 1964, publicado hasta 2017 tras una solicitud del periódico El Rapid City Journal bajo la Ley de Libertad de Información, indica que a las 12:00 hora estándar de la montaña, un equipo de reparadores del ala de misiles 244 fue enviado a Lima 2 para corregir el sistema y la discrepancia. Los técnicos quitaron la escotilla del silo y, tras descartar otras fallas, fueron a la sala de equipos alrededor del silo para probar el relevador K1 en la caja de control de la alarma de seguridad. El informe describe el procedimiento. Los aviadores usaban la técnica auditiva para revisar el relevador. Es decir, el fusible F1, que también se encuentra en la caja de control, fue retirado momentáneamente del circuito y luego reinstalado. Un relevador en buen estado emite un clic cuando el fusible hace contacto. El problema es que el aviador, cuyo nombre ha sido redactado de los informes oficiales, carecía de una herramienta importante, un extractor de fusibles diseñado específicamente. Según el informe, el aviador usó un destornillador como palanca para retirar el fusible, ya que no tenía un extractor. Hubo un problema. Al poner el fusible, el aviador dudó si oyó un clic. Lo intentó otra vez, pero aún dudaba. Lo intentó una tercera vez. El informe indica que retiró un extremo del fusible del clip y lo volvió a empujar para hacer contacto. A las 15:00, hora estándar de la montaña, al hacer contacto, hubo una fuerte explosión en el tubo de lanzamiento. Buddy Smith, un técnico retirado de la Fuerza Aérea, le dijo al Rapid City Journal: «Yo no estaba ahí, pero sé que hubo 2 técnicos que arruinaron su ropa interior, porque eso no se supone que deba pasar». Según el informe, el panel del lanzador de misiles en el centro de control mostró una falla y una alarma de ojiva. Sin saber exactamente qué pasó, el informe indica que los aviadores evacuaron rápido al edificio de apoyo y contactaron a la tripulación de misiles en la instalación de control. Hall dijo a la radio pública de Dakota del Sur que al usar un desarmador, el cajón tiene capacitores que guardan energía. Al meter el desarmador y levantar ese fusible, hicieron contacto con la carcasa, enviando la energía del capacitor al chasis y a tierra, lo que disparó el retrocohete. Llamando al accidente un error de personal, el informe explica que un técnico de mantenimiento inadvertidamente hizo un corto entre el potencial de la batería A+ y tierra. Esta aplicación de voltaje positivo de la batería, junto con la falla en el conector del cable del retrocohete, proporcionó un camino para que fluyera suficiente corriente y encendiera el retrocohete. El Rapid City Journal indica que los retrocohetes estaban bajo el cono del misil. Se suponía que debían dispararse cuando el misil estuviera en el espacio exterior para separar la tercera y última etapa de combustible del cono, permitiendo que el cono y su ojiva, que en conjunto se llamaban el vehículo de reingreso, cayeran hacia el objetivo. El informe indica que la explosión, causada por el disparo de un retrocohete, provocó que el vehículo de reingreso se separara en la interfaz de bloqueo esférico del conjunto de separadores y cayera aproximadamente 23 metros al fondo del tubo de lanzamiento.
El vehículo de reingreso de 1.5 metros de altura, un cono de 1 metro de diámetro que incluía la ojiva termonuclear de 1.2 megatones se desprendió del misil y cayó por el espacio entre el misil y el silo. El informe con sequedad. señaló. El técnico no utilizó la herramienta autorizada disponible para retirar el fusible. El informe indica que el accidente pudo ser peor si el cortocircuito hubiera afectado al misil y no a los retrocohetes, dejando de lado la ropa interior arruinada. Bob Dirksing, técnico retirado, dijo al periódico: «Hubiera sido otra historia. Estoy seguro de que habría habido muertos. Los muchachos habrían quedado fritos». La Fuerza Aérea declaró Flecha Rota 8, un código que significa un accidente que involucra un arma nuclear. El silo fue acordonado y un equipo evaluó la situación. El Rapid City Journal informa que un equipo de monitoreo no detectó niveles alarmantes de radiación. A las 10 de la noche, la evaluación de la situación terminó. No hubo heridos y el misil solo tuvo daños menores. La ojiva estaba segura, aunque el cono estaba dañado. El diario señala que, salvo algunos residentes de Vail que vieron el alboroto y se preguntaron qué sucedía, la Fuerza Aérea continuó, como siempre. El público no sabía nada. Nine News de Nueva Gales del Sur, Australia, informó en agosto que no hubo comunicado de prensa sobre el incidente. Toda la operación se manejó de tal manera que las comunidades cercanas no se enteraron y no mostraron ni siquiera un leve interés en la operación. El general de Rapid City señaló el siguiente paso. La emergencia había terminado. Era momento de planear una operación de rescate. Antes de la medianoche en Ellsworth, Bob Hicks recibió una llamada. Con solo 20 años, Roberto Hicks era un especialista en armas nucleares de un equipo de mantenimiento de misiles Minutemans. La Universidad de Arkansas Press señala que Hicks fue el primer especialista en armas nucleares de un equipo de mantenimiento de misiles en recibir la calificación de altamente calificado del 3901avo Escuadrón de Evaluación de Misiles Estratégicos que evaluaba cada ala de misiles al año. Hicks contó al Rapid City Journal que, cuando el jefe de mantenimiento lo llamó, la ojiva ya no estaba en el misil. «Las notas de papel bastaron para que me vistiera rápido», recordó Hicks. Usando un camión especialmente diseñado para transportar ojivas en un clima de 20 grados, Hicks y otro aviador tenían tanta prisa por llegar a la escena que un patrullero de la autopista de Dakota del Sur los detuvo. Hicks recordó que el oficial comentó: «Parece que tienen prisa», pero él no podía explicar por qué. La Universidad de Arkansas Press señala que el patrullero dijo que era tarde para ir a los campos de misiles. Hicks dijo que viajaban cuando era necesario. El patrullero no hizo más preguntas y les deseó un buen viaje al equipo. Hicks dice que al llegar había unas 12 personas presentes. El diario escribe, como bromeamos luego, recordó Hicks con su acento tejano, que estaban sin saber si rascarse el reloj o darse cuerda en el trasero. Hicks instaló una jaula de trabajo para inspeccionar el misil y acompañó a un técnico en explosivos, quien no sabía operarla, dentro del silo. Mientras bajaban en la jaula, Hicks usó un dado en una barra larga para colocar los pasadores de seguridad de los encendedores, que interrumpían las conexiones eléctricas entre etapas, haciendo que el misil no pudiera lanzarse. La Universidad de Arkansas Press informó que al llegar al fondo del tubo de lanzamiento, hallaron el vehículo de reentrada acostado horizontalmente contra la pared. El informe de 1981 sobre el accidente indicó que al golpear el fondo del silo, el subsistema de control de actitud y fusión con las baterías se desprendió, eliminando la fuente de energía del vehículo de reentrada y dañando considerablemente su estructura. Aunque Hicks y el técnico de Explosive Ordnance Disposal concluyeron que no había riesgo inmediato, la prensa reporta que el daño impidió usar el equipo estándar de recuperación de vehículos de reentrada. Al final, fue Hicks quien sugirió la solución, usando una red de carga con suficiente capacidad de peso para levantar el cono del silo. La sugerencia de un aviador de 20 años fue ignorada por el oficial superior, quien le dijo a Hicks: «Aviador, si quiero tu opinión, te la pediré». Tras discutirlo, le solicitaron más detalles sobre la idea. El proceso fue minucioso y tardó casi 2 horas sacar la ojiva del silo. Hicks, el único apto para manejar el camión especial, llevó la punta dañada del misil a la base. La revista Fuerzas Aéreas y Espaciales informó que en marzo de 1965, el periódico de la base nombró discretamente a Hicks hombre de mantenimiento del mes, sin mencionar el accidente.
Pronto recibió la medalla de elogio de la Fuerza Aérea por su valentía. Aunque algunas recomendaciones del informe de 2017 fueron redactadas, dos siguen sin clasificar. El circuito de los retrocohetes no brinda suficiente protección contra cortocircuitos, y probar el relevador K1 quitando el fusible F1 no es seguro. Aunque se recuperó el misil con éxito, hubo otro giro. En 2022, el Rapid City Journal obtuvo un informe de 1965 de la Corporación Sandia, mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información. El informe criticó a la Fuerza Aérea por intentar recuperar la ojiva sin consultar a las agencias que la diseñaron, advirtiendo que tras el accidente, un mal procedimiento de recuperación podría haber tenido graves consecuencias. Aunque no causaría una detonación, un procedimiento incorrecto pudo poner el sistema nuclear en un estado más crítico. En total, la Fuerza Aérea estimó que el accidente costó alrededor de $1.850.000 en valores de 2017. En 1973, los misiles Minuteman I fueron sustituidos por los Minuteman I, uno que también se desmantelaron totalmente a finales de 1995. Pero hoy en día, 450 misiles Minuteman III permanecen en el arsenal nuclear de Estados Unidos, pero ninguno de ellos está en Dakota del Sur. El último misil Minuteman II en Dakota del Sur fue desmantelado en abril de 1994 y la 44ª ala de misiles se desactivó en julio. En 2017, Popular Mechanics indicó que el misil del accidente está vacío y ahora la propiedad alberga un negocio de extracción de miel. Quizás lo más sorprendente de todo el incidente es que no hubo ningún reconocimiento público del accidente hasta 17 años después de que ocurrió, y se retuvo información importante, incluyendo que una agencia nuclear había determinado que la Fuerza Aérea aumentó el riesgo en su operación de rescate durante 57 años. Tal vez la Fuerza Aérea de Estados Unidos esperaba que el accidente del misil Minuteman en 1964 cerca de Vail, Dakota del Sur, fuera una historia olvidada. Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia. Visita nuestra comunidad en thehistoryguy.locals.com, nuestra web en thehistoryguy.com, compra mercancía en teespring.com o pide un mensaje especial en Cameo. Si quieres más episodios de Historia Olvidada, solo suscríbete.